Habla mucho de resiliencia y lo vemos nosotros desde neurociencias, es conectar con nuestro para qué. El sentido de las cosas nunca está peleado con los resultados de las cosas, ¿no? Yo creo que al contrario. Y ahí es donde se hila la coherencia. Es parte de lo que nosotros pensamos, es lo mismo que vamos a decir y es lo mismo que vamos a actuar. Siempre tenemos que estarnos preparados, seamos humildes, entendamos que allá afuera hay muchísimo por aprender. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que estén nuevamente con nosotros en este nuevo episodio de Mentes en Expansión, Rutas hacia el Éxito. Yo soy Rosana López y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Es alguien que ha conocido muy de cerca el emprendimiento, que ha emprendido, es poblano de corazón y realmente también ha aportado muchísimo a toda la comunidad empresarial. Él estuvo también a cargo en 2 periodos en la dirección de Coparmex Puebla y realmente es un gusto, Rubén Furlong, que me hayas acompañado. Si gustas presentarte con la audiencia, por favor. Gracias, muchas gracias, Rosana. Pues sí, soy poblano de corazón y de nacimiento, además, nací en Huauchinango, Puebla, que es la Sierra Norte de nuestro estado, además un lugar muy padre, ahora muy complicado con el tema de las lluvias, todo lo que ha pasado, pero bueno, soy poblano de corazón y de nacimiento. Y es cierto, sí estuve presidiendo la Coparmex a partir del 2021 al 2024, la Coparmex Puebla, que es el ecosistema empresarial más poderoso de México. La Coparmex está vertebrada a nivel nacional en 17 ciudades, todos los estados. A nivel nacional hay 30 y tantas mil empresas afiliadas, cerca de 40,000 empresas afiliadas de todos los giros y de todos los tamaños, lo que es muy importante, porque hay cámaras, hay organismos empresariales que normalmente organizan las empresas de acuerdo a su giro o a su tamaño. Nosotros no. Todos los giros, todos los tamaños. Desde el corporativo internacional más grande que puedas imaginarte, armadoras automotrices, grandes embotelladoras, grupos de comunicación, hasta un emprendedor que tiene su negocio con un colaborador, o él está solo o abre su negocio todos los días en la mañana para sobrevivir, es parte de Coparmex. Y eso es realmente un gusto, por eso es que quise invitarte al programa dentro del esfuerzo que nosotros estamos haciendo por llevar a nuevos líderes información, rutas que le vayan marcando el éxito, que los vayan inspirando. También es conocer el latido natural de lo que viven ahorita los organismos empresariales. Es el encontrar un punto medio, un punto crucial que realmente nos abra un poquito el panorama para también todos esos líderes y todos esos empresarios que estamos o nos llegamos a sentir un poco solos, ¿no? Encontrar que realmente hay nuevas maneras de poder integrarnos y también encontrar respaldo en organizaciones que tienen ya muchos años de experiencia. Y aquí me gustaría que arrancáramos con uno de los primeros temas, que es hablar acerca del liderazgo consciente. Este liderazgo consciente que muchas veces no entendemos hasta pasados los años, y que realmente cuando nos mandan a una posición de poder, de mayor responsabilidad, nosotros vamos aprendiendo mucho en la marcha, y ahora cada vez se abre más esa conciencia de poder desarrollar la habilidad, de poder mostrarle y enseñar a otros líderes a que no cometan los mismos errores que tal vez a nosotros nos hubiera gustado. Y ahí con esa pregunta me gustaría abrir este tema contigo. Sí, fíjate, es muy interesante porque yo creo que aquí hay un tema. Son distintas generaciones y lo ven, por lo tanto, de forma distinta. Mi generación empresarial, los que ya pasamos de los 50 años y más, yo creo que vemos este tipo de liderazgos conscientes como una evolución natural de cómo se gestionaba las empresas, ¿no? Venimos de unas generaciones de empresarios en donde todo era a base de control, de autoridad, de fuerza, de empujar, hacer que las cosas sucedieran porque sucedieran. Pero con los años, afortunadamente, hemos venido aprendiendo y entender la trascendencia de nuestras decisiones, que yo creo que es un poco esto del liderazgo consciente, ¿no? Entender que todas las decisiones que tomas tienen un impacto en las personas en primer lugar y en el entorno en segundo lugar. Más allá de los informes de resultados, más allá de la rentabilidad de las unidades económicas que podamos estar dirigiendo o presidiendo, hemos entendido que la persona debe de estar al centro de todas las decisiones.
Luego viene otra generación de empresarios más jóvenes, de los que tienen a lo mejor 30, 35 años, que están saltando al frente ya de muchas empresas, dirigiendo, donde ya traen estas herramientas integradas como parte de su caja con la que llegan, ¿no? Afortunadamente, yo creo que las universidades están preparando ya a los nuevos líderes empresariales con este tipo de visión empresarial, con este tipo de forma de gestionar ahora los grupos humanos, de ser parte de ellos, de empezar a entender que la empatía es uno de los elementos más importantes dentro de su forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Nosotros éramos más hacia la fuerza, hacia nosotros la imposición. La imposición, nosotros no nos doblamos, nosotros siempre avanzamos, no tenemos que ser amigos, tenemos que ser el líder que todos quieren seguir, pero hemos ido aprendiendo, pero ellos ya lo traen. Entonces, creo que juntas estas dos generaciones de empresarios, de líderes empresariales, van a poder llevar a las empresas mexicanas a este segundo nivel, ¿no? a este modelo de empresas en el que van a convertirse en vehículos de desarrollo social, en vehículos de desarrollo inclusivo. Totalmente, porque ahorita esa fusión de las generaciones también incluye a los más jóvenes, a esos colaboradores que pareciera, y muchos empresarios también me llegan a comentar, es que no están comprometidos, que pareciera que el colaborador novato no está teniendo la misma visión que el empresario que está a cargo. ¿Tú cómo has percibido a esta generación joven, a estos millennials, a estos chicos de la generación más joven que se están integrando a los equipos de trabajo? A ver, yo creo que es un choque. Es un choque totalmente, ¿no? Totalmente, porque además nosotros, aun cuando hemos tratado de entenderlos, los queremos entender desde nuestra perspectiva. Y ese quizás es el primer error. No podemos entenderlo de nuestra perspectiva, no podemos entender el mar o no podemos entender a los peces en el mar desde la perspectiva del que está en la lancha. Tenemos que ser capaces de empatizar mejor, de caminar verdaderamente en sus zapatos para poder ver cómo encontramos esos puntos de coincidencia a partir de los cuales construyamos relaciones más sanas, construyamos proyectos de vida conjuntos que hagan que ellos se comprometan con lo que para nosotros es una organización que debería de comprometerlos de entrada, pero que no lo estamos logrando. Entonces yo creo que hay que cambiar ese enfoque desde nuestra parte. Luego también hay que entender, según yo, que no todos los jóvenes juegan así. O sea, no todos los jóvenes tienen esa visión. Claro, hay afortunadamente, que yo creo que ellos van a ser el puente entre los distintos grupos. Hay muchos jóvenes que entienden un liderazgo más a la antigua, ¿no? Que se comprometen, se ponen la camiseta, toman la causa y la defienden y todo. Y estos jóvenes que a lo mejor piensan un poco más como nosotros, con estos otro grupo de jóvenes que lo ven diferente, tenemos unos puentes que no estamos identificando tan fácilmente, pero que seguramente nos permitirá empezar a trabajar mejor todos juntos, ¿no? Cuando estuviste al frente de Coparmex llevando a cabo, pues liderando, ¿no? Liderando líderes y aparte, digamos, compartiendo sus problemáticas actuales, compartiendo día a día. ¿Cuál fue el reto o digamos, el desafío más importante que tú tuviste dentro de Coparmex en ese periodo? Sí, claro, fíjate, es interesante. Yo creo que el reto más grande cuando estás a cargo presidiendo una organización como es Coparmex es México. México como país, como sociedad, te ofrece retos todos los días enormes y que tú tienes que encontrar la manera de gestionarlos en beneficio de los intereses legítimos del sector al que representas, ¿no? Porque lo decíamos hace un momento, las empresas son vehículos de desarrollo social, de transformación, son los entes que van a lograr que la sociedad pueda avanzar. Y si tú no logras gestionar todo lo que te va presentando, todas las bolas que te va lanzando el país, no logras batearlas, no logras diseñar un juego para poder capitalizarlas en beneficio de tus socios, entonces no estás haciendo tu trabajo. Y cuesta mucho encontrar esos mecanismos, esas inteligencias que te permitan poder aprovechar y entender que los retos son oportunidades si eres lo suficientemente inteligente y te rodeas de las personas adecuadas y escuchas a las personas correctas y entiendes y eres empático y humilde para poder
ir aprovechando todo el potencial que tiene y convirtiéndolo en acciones que al final terminen beneficiando al sector. Entonces, es un reto diario, es muy emocionante, aprendes mucho de la generosidad de tantos empresarios. Evidentemente, el presidente de Coparmex, en este caso, pues no es el mejor empresario ni es el mejor líder, es el que le tocó en ese momento, ¿no? Pero aprendes de la generosidad de empresarios que son infinitamente más capaces, más inteligentes, más grandes, y cómo generosamente comparten su conocimiento, comparten las experiencias que tienen para ayudarte a que puedas gestionar mejor en beneficio de todos. Y aquí tocas un punto muy importante. Hablas de México como desafío y creo que alcanza a ver ahorita dos vertientes, que es el tema tecnológico y el tema humano, el tema de justamente la gente que tenemos aquí. Y si nos vamos a este equilibrio de ver cómo vamos creciendo tecnológicamente y cómo vamos desarrollando nuestros equipos de trabajo, ¿tú cómo consideras que debe de ser esa fusión? Porque me queda claro que no podemos hacer que esto se incline solamente a lo tecnológico o solamente a lo humano. ¿Cómo ves y cómo visualizas esa visión? Es una buena pregunta, fíjate. A ver, yo creo que debe de ser una inmersión completa. Uh-huh. O sea, hay que dejar de entender, hay que dejar de entender a la tecnología como un camino distinto al humano. Sí. Yo creo que las dos cosas es lo mismo. Tenemos que entender cómo la tecnología, cómo el desarrollo tecnológico, los avances, las herramientas, benefician la actividad humana. Uh-huh. No cómo nos defendemos de ella o cómo la vencemos o cómo evitemos que nos venza, sino cómo juntos podemos construir un mejor entorno, cómo juntos podemos mejorar o hacer más positivo el impacto de todo lo que hacemos. Entonces yo creo que esa es la primera parte. La uh-huh. tecnología son herramientas, son acciones, son elementos diseñados para mejorar nuestra vida. Partamos de ahí. Y luego encontremos cómo las personas podemos aprovechar mejor todo esto, ¿no? Uh-huh. Hay industrias que obviamente van a ser transformadas brutalmente por el tema de la inteligencia artificial. Uh-huh. Hay profesiones que van a dejar de existir pasado mañana, ¿no? Renovar. Pero eso va a permitir que sí, lo enfocamos adecuadamente, se conviertan en oportunidades para todos o en mejores oportunidades para todos. A final de cuentas, la semana pasada estaba escribiendo un artículo con el que colaboro en un medio y hablaba de la destrucción creativa, ¿no? Y como siempre, los avances tecnológicos terminan por hacer obsoleto lo viejo, echar para afuera lo que ya no está sirviendo y traer cosas nuevas, pero que a final de cuentas se convierten en oportunidades. Uh-huh. El mundo salió de la pobreza a partir de 1800. Cuando la tecnología empezó realmente a desarrollarse. Y en un planeta donde el 80% vivía en pobreza extrema, uh-huh. bajamos a un porcentaje de 12% gracias al desarrollo tecnológico. Entonces, si entendemos que la tecnología viene en nuestro beneficio y como seres humanos tenemos que ser capaces de entender cómo la aprovechamos para mejorar nosotros, nuestra comunidad, nuestras familias, todo. Ahí es donde va a estar, no es algo que vaya separado. No, totalmente. Y aquí incluso la tecnología lo que viene a hacer es esa renovación también en el modo de liderar, porque al principio lo decíamos, estamos tan acostumbrados a modelos de liderazgo que están impregnados de imposición y de control, que queremos incluso ahora controlar la tecnología y ahora también controlar a los colaboradores. Sí. Entonces ahí es donde nosotros como coaches organizacionales, por ejemplo, en la rama de neurociencias, que es la que yo manejo, vemos esa comprensión primero de volvernos mucho más humanos, de entender cómo nosotros estamos liderando, desde dónde estamos liderando, no desde el miedo, no desde la ansiedad, desde el control, sino estar liderando desde ese conocimiento que nos lleva a tener mayor conciencia de las generaciones que tenemos, del personal que tenemos, del colaborador, y eso irlo uniendo con el impulso que damos a las organizaciones. Incluso está ya también científicamente probado que hasta el 40% de la productividad, cuando hablamos ya de un poquito más números y tema negocio empresarial, se van arriba cuando trabajamos directamente con la gente, con entender sus modos de operar y sobre todo de responder al líder que está frente. Y esto me lleva a hablar mucho de la parte emocional del líder.
¿Tú cómo ves en este camino que ya has recorrido de estar en entornos empresariales con líderes organizacionales, su resistencia o su, digamos, no resistencia, su colaboración, a abrirse a poder llevar otro tipo de liderazgo? Sí, mira, con lo que decías primero me quedé pensando, tienes toda la razón. El ánimo y el corazón y la mente del líder permea en el equipo. Cuando un líder lidera desde la empatía, como decíamos ahora, desde la seguridad, desde el diálogo, el conocimiento, eso baja al equipo. Cuando un líder lidera desde el miedo, desde la angustia, desde el estrés y todo, eso también baja el equipo y evidentemente impacta en los resultados. ¿Qué pasa? ¿Por qué no logramos avanzar? ¿Qué podrían ser las resistencias? Yo creo que en primer lugar siempre hay una resistencia al cambio. Total. Es normal. Todo el mundo está preocupado, si estarás listo, si podrás asumirlo, si serás capaz en ese nuevo entorno de desarrollarte o de tener los resultados que tienes actualmente. A veces son buenos, a veces son malos, pero siempre te preocupa si ese cambio en otras cosas. Yo creo que ese es el primer tema. El segundo tema es que históricamente los liderazgos y los sentimientos no han caminado de la mano. Ajá, siempre este tema de la empatía, los empresarios de mi generación y los asociamos quizás con debilidad. Con vulnerabilidad, ¿no? Siempre hemos pensado que el tener demasiados sentimientos en el tema va a afectar el desempeño del negocio, ¿no? Siempre pensamos equivocadamente que el bien común es tomar decisiones duras cuando no está en esa línea, ¿no? Entonces yo creo que ese es el segundo tema. Nos cuesta trabajo adaptarnos a estos nuevos tiempos porque nos formamos de otra manera, pero poco a poco vamos a ir. Y luego, sin duda, hay otro tema que no podemos dejar pasar y que es importante entender para poder adaptarnos o poder aceptar o poder caminar por estos nuevos formatos o herramientas de liderazgo, es el entorno. El entorno últimamente, en los últimos años, se ha convertido muy hostil para los empresarios. O sea, honestamente, la dinámica nacional, la narrativa nacional en contra del empresariado es brutal, ¿no? Cuando el único sistema económico, que es el capitalismo, es el único sistema que ha logrado sacar a las personas de la pobreza. No existe otro sistema. Y sin embargo, en la narrativa nacional, el empresario es el villano. Entonces, a veces pareciera que el empresario debe de estarse defendiendo constantemente de su actividad o justificando su actividad cuando no necesita justificación, cuando su actividad se justifica sola con el desarrollo que provoca, cuando su actividad se justifica con la cantidad de empleos que se generan, con el desarrollo personal de sus colaboradores, con la tranquilidad de sus familias. Entonces, yo creo que ese también es una parte que evita, que ha evitado que el empresario asuma estos roles nuevos. Adopte, ¿no? Por así decirlo, nuevas visiones de liderazgo. Y ahí, ¿qué recomendación le das tú? Hablábamos antes de entrar a Cuadro que también te ha tocado esta parte humana de poder vivir un liderazgo mucho más consciente y más abierto, ¿no? Mucho más cercano a los colaboradores. ¿Qué recomendación o tip le darías a estos empresarios con los que has trabajado para adoptar nuevas prácticas de liderazgo? Bueno, yo creo que no solo para los empresarios, para todos, siempre tenemos que estarnos preparando. O sea, esto a final de cuentas no va a surgir espontáneamente, ¿no? Aunque hay una evolución natural que se va dando, tenemos que prepararnos, tenemos que acercarnos a organizaciones, a grupos que están ayudando a formar empresarios, a darles nuevas herramientas. No le tengamos miedo. O sea, todas las empresas más exitosas en el mundo invierten muchísimo en formación, en capacitación, en fortalecimiento de habilidades, en adquirir nuevas herramientas, y a nosotros nos cuesta trabajo, pensamos que ya sabemos todo. No. Y entonces creo que ese es el primer paso. Seamos humildes, entendamos que allá afuera hay muchísimo por aprender y debemos de ser los primeros que pongamos el ejemplo y que aprendamos, porque no hay un problema de edad. Podemos aprender y adquirir nuevas herramientas a cualquier edad. Ese es, yo creo que el primer paso. El segundo paso para mí sería: busquen a sus pares. Nadie aprende mejor ni aprende más en un entorno en donde todos padecemos un poco lo mismo y todos los enfrentamos de manera distinta, ¿no? Si tú como emprendedora, como empresario, yo nos sentamos a platicar de cómo has resuelto algunos temas, los problemas que yo tengo, y a lo mejor tú tienes una idea de cómo resolverlos, y alguien que está sentado con nosotros también en esta misma organización nos cuenta otra forma. Con este conocimiento compartido desarrollamos nuevas ideas, desarrollamos soluciones distintas y crecemos. Entonces es importante que como empresarios nos afiliemos a organismos de personas que viven
y resuelven más o menos lo que nosotros vivimos y tenemos que resolver. Claro. Puede ser la Coparmex, evidentemente, pues tengo que barrer para casa, pero también hay otros organismos que están trabajando con con distintos sectores, con distintas cámaras en distintos estados. Aprovechen las organizaciones empresariales, acérquense, escuchen. Incluso de los esfuerzos que estamos haciendo algunos coaches ya en el tema de neurociencias a través de la firma que represento, hemos hecho una comunidad en la que también nos hemos acercado especialistas para poder comentar esas resoluciones de problemas, esas visiones de lo que a ti te suma de una visión de algún otro par, como tú le llamas, y entonces es en conjunto como vamos a ir creciendo, ¿no? Como vamos a ir también derribando esas barreras que pudiera tener el colaborador, que pudiera tener este choque justo de cultura o de país que tú mencionabas hace rato, esta polaridad que se ha dado a veces en contra del empresario, de decir es que ¿por qué al pequeño empresario, cuando hay tanta cercanía con equipos de trabajo, se le culpa por irse de vacaciones, ¿no? Claro. Y como dices, pero oye, es que estás viviendo a mi costa y se ve mucho esto que es culturalmente pues un dolor que muchos empresarios, sobre todo cuando son pequeños, cuando van creciendo, se topan. Tú ahí, ¿qué podrías comentar al respecto? Mira, yo seguiría retomando esa línea. Necesitan escuchar a personas que vivan y sientan lo mismo que ellos sienten y viven. A partir de ahí, vayan dos pasos adelante. Claro, por lo menos, ¿no? A partir de ahí te das cuenta que no estás solo, que no eres único que está padeciendo esto y que hay solución, ¿no? Yo creo que en México nos ha costado mucho acompañarnos. Somos un país solidario, afortunadamente, pero nos cuesta mucho en momentos de desarrollo, de crecimiento, acercarnos a alguien. Nos cuesta mucho platicar nuestras ideas. Nos cuesta mucho sentarnos y decir, quiero hacer esto, y que los demás te apoyen en esa idea. Luego, me la van a robar. ¿Quién te va a robar una idea? De la vulnerabilidad, ¿no? Claro. Que se llega a sentir. Y entonces yo creo que a partir de ahí podríamos ir aprovechando la experiencia, la información, los enlaces, el networking que se puede dar en estas organizaciones. Nosotros en Coparmex llevamos años trabajando con un proyecto que se llama Crece mi negocio y está enfocado a micro, pequeñas y medianas empresas, que además eso es muy importante y es un número que luego a veces cuando hablamos de empresarios no lo decimos y vale mucho la pena mencionarlo. El 99% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas. Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de empresarios en México, no hablamos de los Slim, no hablamos de los Salinas, no hablamos de los que quieras, estos apellidos, no, hablamos de los Pérez, de los López, de los Furlong, de todos, claro, que son micro, pequeños y medianos. Ese es el sector empresarial en México y algo mejor. Ese es el sector empresarial en el mundo. El 98% de las empresas en el mundo son micro, pequeñas y medianas. Entonces, entendiendo que el sector empresarial es pueblo, para usar algún término, y es pueblo bueno, es pueblo que construye, es pueblo que paga impuestos, es pueblo que genera valor, es pueblo que transforma comunidades. Bueno, ¿por qué no estamos juntos? ¿Por qué no aprendemos de nuestras propias experiencias? ¿Por qué no buscamos conjuntamente negociar o cabildear los impuestos que se están generando nuevos? ¿Por qué no conjuntamente ayudamos a que el gobierno pueda diseñar mejores prácticas o que pueda diseñar una tramitología más eficiente? Nos cuesta mucho trabajo ir de la mano. Necesitamos caminar juntos, chicos, pequeños, medianos y por supuesto con el apoyo de las grandes empresas, caminar juntos para que empecemos a hacer que las condiciones sean un poco más fáciles. Siempre emprender, llevar un negocio adelante es complicado, pero si vamos juntos, si nos ayudamos desde los más pequeños a más grandes, podemos hacerlo. Y luego si además sumamos experiencias, como decíamos hace un momento fuera de cámara, de organizaciones como la Coparmex, que llevan muchos años trabajando en un modelo de desarrollo inclusivo, que pone al ser humano al centro de todas las decisiones en la empresa, eso también va bajando a las pequeñas empresas. Una pequeña microempresa que empieza y pone desde un principio al ser humano al centro de todas sus decisiones, va a crecer mejor. Ahora al principio puede ser un poquito más difícil, pero en poco tiempo va a empezar a ver los resultados y su desarrollo va a ser muchísimo más amplio. Y eso finalmente también lo vivo día a día. Cuando empresarios, cuando me toca estar con directores de planta, con directores generales, primero es fortalecerlos a ellos, que tengan ese entrenamiento, claro, por así decirlo, para poder tener también el soporte al equipo.
Claro. Totalmente va bajando, ¿no? Sí, claro, porque esto no es de discursos ni es de mensajes, nada. Es el ejemplo, ¿no? Si logramos que los líderes de proyecto, que logramos que los diferentes niveles medios, pero sobre todo el director general, el dueño de la empresa, lo entienda, entienda este liderazgo consciente, entienda la trascendencia de sus decisiones, el impacto que va a tener todo lo que él decide en la vida de las personas, en su entorno y en su empresa, empieza a bajar. Totalmente. Y los colaboradores lo van asumiendo de manera natural y se vuelve una manera de ser y hacer las cosas en una empresa. Y ahí yo creo que es uno de los tips que pasamos, que compartimos para poder pasar a los directivos que están liderando a los equipos de trabajo, comenzar por ellos mismos, porque muchas veces, y yo lo veo en sesiones de coaching 1-a-1 y sesiones grupales, hay equipos de trabajo con los que llego y me dicen, este curso lo debería estar tomando mi jefe, este entrenamiento lo debería estar tomando primero mi jefe, porque a él es al que veo irritado. Y más que una queja por parte del equipo, es de verdad un grito de desesperado, urgente, de sentir coherencia en el equipo y coherencia en el líder, porque muchas ocasiones se dice una cosa, se piensa en dirección a algo, se entabla en una planeación incluso anual y eso ya no baja y se queda en mandos medios y se queda como a la mitad. Sí, o si el mismo jefe, el mismo empresario no lo tiene bien asimilado. Es el primero que rompe el modelo. Total. Se diseña, se planea, está todo perfecto y es el primero que lo incumple. Nos pasa mucho, nos cuesta mucho trabajo entender que deberíamos ser los primeros en seguir las reglas o el modelo o la instrucción o esta manera diferente de hacer las cosas para que esto pueda verdaderamente funcionar, porque invertimos muchas veces, lo implementamos y no lo cumplimos nosotros y entonces no funciona y decimos, es que no sirve. Entonces sí, claro, es un modelo que tenemos que ir cambiando y que nos transformando. Afortunadamente yo creo que de manera orgánica, de manera natural, ha venido cambiando el liderazgo, ¿no? No todavía en el número que quisiéramos ni a la velocidad que quisiéramos, pero poco a poco. Los relevos generacionales van a ayudar mucho también. Van a ayudar. Y creo que también desde ahí, partiendo con esta idea, también el líder va a bajar mucho a la parte de costo que tiene que pagar. Y digo tiene que, porque realmente ya es algo que no deseamos y que muchos líderes terminan en este liderazgo, perdiendo relaciones significativas, vínculos de relaciones, perdiendo salud, perdiendo esa estabilidad emocional incluso con los más cercanos por estar en este liderazgo duro, en este liderazgo fuerte que se muestra aparentemente no vulnerable, pero que sufre tras bambalinas, ¿no? Que sufre de manera interna, y creo que es algo de lo que se tiene que ir hablando, porque no nos tiene que costar la salud física ni la salud emocional. Cada vez se tiene que ir exponiendo más para que esto sea un liderazgo consciente, un liderazgo humano, y realmente hay herramientas como las neurociencias que nos ayudan a comprender cómo es ese funcionamiento y de verdad sin desgaste. Yo es algo que apoyo muchísimo y que realmente agradezco que líderes como tú también se abran mucho a esta visión, porque nos lleva a tener un equilibrio y ya no lideramos desde la posición o desde la jerarquía, empezamos a liderar desde el ser. Cuando ya nos volvemos coherentes en ese sentido, creo que vamos impulsando mucho más y realmente impactamos mucho más, persuadimos al equipo. Se vuelve ya no un equipo de competencia o un equipo que va, digamos, dando nada más lo mínimo posible, sino que es un equipo que incluso se siente con colaboración, ¿no? Que en ese sentido también yo veo y también me puse un poquito a voltear a ver tu historia como líder. También tienes equipos de trabajo, también estás al frente y en lo personal, si tú tuvieras que darle un consejo a tu yo del pasado, ¿qué consejo le darías ahora? No te subas a ese coche. No, Ni lo intentes, mira, estuve pensando en esta pregunta. Es interesante. Yo estoy muy contento con cómo ha funcionado las cosas en mi vida, lo bueno y lo malo. Obviamente me gustaría haber obtenido mejores resultados en muchas cosas que he hecho. Me gustaría haber intentado otras, pero creo que si acaso sería disfruta más del camino, ¿no? Creo que en general he sido bueno disfrutando de las cosas. Cuando era yo muy
muy joven empecé trabajando en la publicidad. Okay. Y la publicidad es muy intensa. Uh-huh. La publicidad en esa época, ahora ya eso prácticamente se ha terminado, pero en esa época eran jornadas de 48 horas, sin problema, que las soportabas con puro café y pizzas frías, Okay. y podías trabajar así. Además era muy emocionante hacerlo y todo. Y yo disfrutaba mucho eso. Y siempre fui muy consciente de que lo que yo hacía era muy emocionante, muy divertido, y entonces lo he disfrutado. Pero creo que siempre puedes encontrar eso, ese disfrute de lo que haces. Y en segundo lugar, me gustaría haber encontrado el equilibrio más joven, ¿no? Creo que lo que mencionabas ahorita es muy importante. No entendemos esa palabra, la usamos mucho, pero no entendemos ni su trascendencia ni lo que realmente significa. O sea, creemos que vivir en equilibrio es ir al yoga, es tomarte tu tecito y así. Zen, ¿no? Es mucho más profundo. Mucho más. Pero además las implicaciones que tiene en tu vida personal, profesional, como ciudadano, son muy profundas y no las estamos viendo. Entonces eso me hubiera gustado a mí, encontrar el equilibrio más joven o entender lo que significaba encontrar el equilibrio. Pero bueno, en general estoy bastante satisfecho con el resultado. Sí, porque aquí hablamos muchas veces de lo visible, sí, ¿no? O sea, la punta del iceberg, lo que se logra ver, los éxitos que hemos tenido, pero ajá, en este liderazgo también mucho más humano, ¿hubo para ti algún desafío que dijeras, híjole, sí me costó sí. sudor y lágrimas? Sí, hubo muchos momentos personalmente, profesionalmente. Mi negocio más importante es la publicidad, me he dedicado a eso varios años. Estuvimos al borde de la quiebra 3 veces, o quebramos técnicamente 3 veces, y darle la vuelta fue muy difícil, ¿no? Las crisis en su momento, cuando el país entraba en crisis económica, las empresas, de las primeras cosas que recortan es la capacitación y la publicidad. Totalmente. ¿No? Cuando estaba probado que era un error, era de lo primero que se recorta, y creo que todavía sigue persistiendo un poco esa práctica. Pero bueno, nos costó muchas veces salir de eso. Fueron momentos muy difíciles en que no veías el camino realmente para salir, y no nada más era cerrar y ya irte a hacer otra cosa. Es que tenías colaboradores, es que sus familias dependían también del negocio. No nada más eres tú, voy a cerrar mi negocio, ya mi ego va a salir herido como empresario, pero no, tenía que ver con algo mucho más profundo. Subay, como dirigente empresarial, también ha habido momentos muy complejos, muy difíciles, enfrentando sobre todo en su momento a una autoridad que pensaba que eran los dueños de todo y que se podían permitir hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa, y las consecuencias no existían para ellos, no existen para ellos en este momento, pero fue muy complicado en muchos momentos. Afortunadamente, conté siempre con el apoyo de personas que son sensatas, que son inteligentes, que son valientes, que son congruentes y que te ayudan a ir afrontando estos momentos y salir adelante. Pero yo creo que lo más importante, y va al principio de tu pregunta, es que además de los resultados que pueden ser visibles y que se interpretan de una forma o de otra, siempre, no, fue un éxito. ¿Por qué? Porque no nos golearon. Bueno, pero perdiste, sí, pero no nos golearon. Bueno, cada quien puede interpretar los resultados como quiera. Yo creo que hay un resultado que sí debemos estar muy conscientes de él, y es la congruencia, la coherencia que mencionabas ahorita. Sí se logran las cosas o no se logran las cosas, pero mantuvimos la coherencia y la congruencia en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Si nuestra manera de gestionar una empresa es poner al ser humano al centro de las decisiones, lo logramos hacer, avanzamos en este tema, logramos sacar el negocio adelante, sí. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que los empresarios, los líderes empresariales, entiendan de sus resultados. Es muy importante el resultado que aparece en el estado de resultados, en los estados financieros, es fundamental. La permanencia del negocio depende de ellos, pero también es muy importante que la forma en que se lograron estos resultados. Si logramos con congruencia, manteniendo nuestros valores y principios. Tengo un muy buen amigo y además socio, Isaías, que siempre dice que todo es negociable menos valores y principios. Total. Entonces, creo que ha valido la pena, ¿no? Entonces, a lo mejor no logré el primer lugar que yo buscaba, pero el tercer lugar fue muy digno y nos mantuvimos en la línea y mantuvimos el modelo que habíamos defendido. Fuimos congruentes con lo que decimos, entre lo que decimos y lo que hacemos, mantuvimos la congruencia. Yo creo que ahí se va. Fíjate que tocas un punto muy importante. Actualmente en los equipos de trabajo, en las organizaciones, se habla mucho de trabajar con las soft skills, ¿no? Se habla mucho de resiliencia también. A partir de la pandemia, de todo lo que vivimos, se comenzaron a abrir muchos de estos temas y se puso como de moda.
¿no? Sí. Se puso como de moda el estar hablando de resiliencia. Pero lo que acabas de mencionar es, y lo vemos nosotros desde neurociencias, es conectar con nuestro para qué. ¿Para qué estamos haciendo las cosas? Sí. ¿No? Y eso creo que es un ejemplo para la comunidad muy valioso de recordar siempre, cada que hay alguna crisis, el para qué. ¿Para Claro. qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos todas las acciones? Y ahí es donde se hila la coherencia que yo te decía. Es parte de lo que nosotros pensamos, es lo mismo que vamos a decir y es lo mismo que vamos a actuar. Por consecuencia, los resultados que obtengamos van a ir en la misma dirección, en la misma línea, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El sentido de las cosas nunca está peleado con los resultados de las cosas, ¿no? Yo creo que al contrario, es más, si es la misma cara de una sola moneda, ¿no? Van caminando, es el para qué hacemos lo que hacemos, nos da también al final un resultado. Y entonces no están peleados. Muchas veces pensamos que si nosotros tomamos una decisión desde un modelo más de equilibrio, más de tomando en cuenta la trascendencia de lo que hacemos, todos vamos a perder de vista el objetivo. No. Pueden hacerse las dos cosas, pueden convivir perfectamente. Si estamos preparados, si hemos adquirido las herramientas, no va a darse por generación espontánea. Tenemos que prepararnos para ello, pero si lo estamos, es posible. Y esa es la parte que yo te decía de preparación primero del líder, ¿no? Que tiene que entender cómo se va él manejando, cómo va también manejando sus emociones y cómo las va transmitiendo a los equipos de trabajo. Y de verdad es un gusto ver, Rubén, que hay líderes que han sido muy conscientes, que siguen siendo muy conscientes y que están permeando también este concepto y esta nueva manera de liderar, porque realmente las organizaciones lo necesitan. Que este sea un espejo para que muchos de los líderes empresariales que actualmente nos están viendo vean y reconozcan en ti también a ese ser humano que ha tenido altas y bajas, y que esa es la parte que me gusta conectar, porque no nada más, como te decía, la parte visible, la parte de los logros, sino también la parte de lo que nos ha costado. Y para ello me gustaría que le compartieras un tip a nuestra comunidad, que dijeras una recomendación que puedas darles a ellos. ¿Cuál sería? Mira, no sé, creo que como cuando estás a cargo de una empresa, tomas decisiones, cuando eres un líder empresarial, sin querer, empiezas a creer que mucho gira en torno a ti. Yo creo que esa es una parte fundamental que debemos de entender. Nada gira en torno a nosotros. Nosotros somos parte de un sistema muy amplio, de un ecosistema, desempeñamos una función importante, sí, pero como la de cualquier otro. Yo creo que cuando entendemos eso, podemos aprovechar las conexiones, las relaciones, las inteligencias, los sentimientos, y podemos encontrar un sitio real para nosotros, para nuestra manera de ser, de pensar, para equilibrarnos y poder gestionar mejor la parte que nos toca, ¿no? Es recordar, y lo acabas de decir muy bien, es recordar que un líder no está para los aplausos. Un líder realmente está para servir. Sí, ¿no? Ese es un gran término exacto. Liderar es servir. Me acuerdo hace unos meses en una sesión de consejo en Coparmex, se presentó por primera vez un presidente de un centro empresarial del interior del país, se para y nos cuenta rápidamente qué hace y todo, y dijo: llevo 2 años sirviendo como presidente. Y todos quedamos así, qué padre palabra, ¿no? Y ahorita la acabas de decir tú, sirviendo como presidente. Claro, ese es el concepto, sirviendo como presidente, sirviendo como director de una empresa, sirviendo como dueño de una empresa. Tenemos que entender esa parte, y yo creo que en la medida que seamos capaces de ser humildes, pero humildes de verdad, no nada más usarlo como frase para tirarnos al piso y nos levanten, sino entender que con humildad la parte que desempeñamos realmente, podremos partir de ahí a mejores cosas, podremos aprovechar, podremos delegar mejor, con la confianza de que no eres más que nadie, sino eres una parte, y así como otra persona desempeña otra parte de esto, podrá hacer también bien su parte en la medida que tú le des la confianza y las herramientas para que pueda hacerlo. Exacto. Pues bueno, para mí ha sido un placer estar platicando contigo. El tiempo se nos ha ido muy rápido y creo esto da para más. Si me das la oportunidad de aceptar nuevamente otra entrevista más adelante, checamos agendas y vamos platicando más y más a profundidad para darles tips a toda la comunidad que nos está viendo, y también para que podamos
ir teniendo esta oportunidad simplemente de compartir, de servir, ¿no? Sí, Rosana, me encantaría de verdad, me la pasé muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, querida comunidad, por favor les pido que nos escriban, que nos dejen en los comentarios qué tipo de tema les gustaría que profundizáramos, qué tipo de también de líderes les gustaría ver aquí en el canal. Y bueno, pues yo estoy muy agradecida que nos tengan toda su atención. Muchas gracias.